Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a continuar con las cartas de Juan, con esta serie que estamos estudiando. Y hoy vamos a la primera carta de Juan, capítulo 4. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 7 al versículo 10. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 7 al versículo 10. El apóstol Pablo, cuando iniciamos este capítulo número 4, el apóstol Juan, habló acerca de probar los espíritus y ahora nuevamente retorna al tema del amor, ¿sí? Nuevamente va a tocar este tema del amor. Por algo es llamado el apóstol del amor. Y si él es insistente en que nos amemos los unos a los otros, pues hay verdad de Dios al respecto en esas verdades que el apóstol Juan está presentando. Dice primero de Juan 4, versículos 7 al 10, dice lo siguiente, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El tema que vamos a tener para esta ocasión se va a titular, a manera de pregunta: ¿necesitamos otra razón para amarnos los unos a los otros? Y es que el apóstol Juan va a presentar, al menos presenta, tres razones por las cuales debemos de amarnos los unos a los otros, ¿sí? Entonces el tema por eso se va a titular, a manera de pregunta: ¿necesitamos otra razón para amarnos los unos a los otros? Muy bien, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor pueda hablarnos a través de su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar frente a tu palabra. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestros corazones, iluminar nuestros entendimientos para poder comprender estas verdades que el apóstol Juan nos presenta en estos versículos, Señor. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Y más que entender tu palabra, transfórmanos a través de tu palabra y que tu palabra pueda moldear nuestro diario vivir, Señor. Transfórmanos con tu palabra, Señor. Ministranos con tu palabra, Señor. Moldéanos con tu palabra. Bendícenos con tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces al versículo inicial, al versículo número 7. El apóstol, como les dije, el apóstol regresa al tema del amor y dice: amados, amémonos unos a otros. Quiero que vayan viendo que él lo presenta a manera no de consejo, sino a manera de un mandato. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Bueno, esta expresión amados se está refiriendo obviamente a los creyentes. Entonces, lo que Juan está hablando, lo está hablando a los creyentes. Y cuando dice amémonos unos a otros, al igual que en otras ocasiones, también aquí se encuentra el verbo, se encuentra en tiempo presente continuo. Es decir, es como si el apóstol Juan dijera: amémonos y sigámonos amando los unos a los otros. Y entonces, a través de este mandato, que ya lo ha repetido el apóstol Juan, el apóstol Juan no es la primera vez que lo dice, ya lo ha repetido, podemos ver que entonces el amarse entre los hermanos, el amarse los unos a los otros, es un mandamiento, es una práctica habitual, ¿sí? Y nada tiene que ver con que sea una emoción. El apóstol Juan ha presentado ya varios argumentos desde los capítulos anteriores que nosotros hemos visto, y nunca se ha presentado el amor entre creyentes como una emoción. Entonces él está presentando el amarse los unos a los otros como un mandamiento, como una práctica que debe ser característica, una práctica que tiene que ser habitual entre los cristianos, ¿sí? Muy bien.
Entonces, tenemos este punto, ¿sí? Ahora, vienen las razones del por qué amar. Aquí el apóstol Juan ahora nos va a presentar algunas razones de por qué debemos amarnos. Y la primera razón que está presentando la tenemos ahí en ese versículo, porque dice, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El primer punto es porque el amor es de Dios, ¿sí? Y aquí en esta manifestación que está haciendo el apóstol Juan, el amor es de Dios, nos deja ver dos grandes verdades. La primera verdad es que la fuente del amor es Dios, ¿sí? Que Dios, el amor es de Dios, la fuente del amor es Dios, ¿sí? Y el otro punto que nos enseña esta expresión al decir el amor es de Dios es que no existen varios tipos de amor, sino que solamente existe un tipo de amor y es el amor que es de Dios, el amor en el cual Dios es la fuente de ese amor, ¿sí? Entonces, Dios como la fuente de amor y el amor como es decir, si existe amor, el único amor verdadero que existe, el único amor que es verificable, el único amor que es real, es el amor del cual Dios es la fuente. Solamente existe ese tipo de amor. Y entonces, esto nos dejaría ver que en el mundo, solamente, al existir solamente un amor, que es el amor de Dios, entonces solamente Dios ama en verdad y en consecuencia solamente los cristianos amarían en verdad, ¿sí? Entonces, alguien podría preguntar, ¿y qué del amor de los padres, de los esposos, de los hijos, de los hermanos? ¿Qué de este amor? Porque si tú estás diciendo que solamente existe un amor, yo veo que un papá ama a su hijo, entonces, ¿y ese que no es amor? Bueno, vamos a Mateo 7:11, pongan un separador ahí en 1 de Juan 4, versículo 7, para entender que realmente solamente existe un amor. De este amor es que nosotros podemos tener un modelo o un reflejo, y es de ahí de donde los hombres pueden amar como reflejo del amor verdadero que es de Dios, el cual Dios es la fuente. Mateo capítulo 7, versículo 11. Dice lo siguiente, ¿listos? Ya lo tenemos, Mateo 7:11. Dice, pero si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Sí? Y aquí el Señor está presentando una realidad, está diciendo, ustedes están en una condición de ser malos, ustedes siendo malos, ustedes estando en una condición caída, siendo pecadores, aún siendo pecadores, aún estando con una condenación eterna, aún estando en una condición totalmente caída, desagradable ante Dios, contra Dios, etcétera, aún así dice, ustedes saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿sí? Y entonces aquí podemos ver que entonces el amor o las muestras de cariño, las muestras de suplir las necesidades, el que un padre dé a sus hijos cosas buenas, bueno, el Señor está diciendo no les hace realmente buenos, sino que aun siendo malos, ustedes saben, tienen un juicio, tienen un razonamiento y entienden que pueden dar cosas que son necesarias para sus hijos, ¿sí? Pero como les decía, esto no está implicando entonces que el amor, el hombre, siendo malo, pueda amar como Dios, como el amor verdaderamente es, como el amor verdadero es, porque Dios es la fuente de ese amor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se da ese amor? Bueno, es un reflejo, ahí podemos ver cómo todavía la semejanza de Dios, la imagen de Dios se encuentra en el hombre y el hombre puede entonces realizar actos similares o actos como el Padre también está realizando. Pero ese amor, el amor que alguien pueda dar sin Cristo, jamás
podrá ser el amor verdadero, ¿sí? Es al punto también al que quiero llegar. Juan está diciendo, el amor es de Dios, el verdadero amor es de Dios, el verdadero amor es competencia, es autoría de Dios, solamente Dios es quien realmente sabe lo que es amor, porque Él es amor, y entonces las personas cuando aman, una persona que ama sin Cristo, podrá en ese amor que Él está desarrollando dar cosas buenas, hacer acciones buenas, pero jamás será el amor del que está hablando el apóstol Juan, ¿sí? Y la segunda razón, si quieren regresar nuevamente a 1 de Juan 4:7, la segunda razón que nosotros tenemos de por qué debemos amarnos los unos a los otros, dice el apóstol Juan, porque todo aquel que ama es nacido de Dios y porque todo aquel que ama conoce a Dios. Y entonces aquí nos está presentando nuevamente todo aquel que ama habitualmente, porque recuerden el verbo se encuentra en un presente continuo, todo aquel que ama habitualmente es nacido de Dios. Es decir, el amor entre hermanos es una evidencia de que se ha nacido de nuevo. Si alguien deja de amar a los hermanos, si alguien deja de amarse los unos a los otros, está dando evidencia entonces de que no ha nacido de nuevo. Entonces, el apóstol Juan eleva el amarse los unos a los otros, es decir, eleva la obediencia a este mandamiento al grado de decir, si tú no amas habitualmente a los hermanos, entonces es una evidencia de que no eres cristiano. Y si no eres cristiano, entonces estás en condenación, necesitas arrepentirte de tus pecados. Y la otra razón, todo aquel que ama conoce a Dios, ¿sí? Los gnósticos decían que tenían ese conocimiento sublime, especial, pero no amaban a los hermanos. Ya vimos que estaban entre nosotros, no eran de nosotros, y si hubiesen sido de nosotros, no se hubieran apartado de nosotros. Entonces ellos se separaron de los hermanos, no amaron a los hermanos, y entonces el apóstol Juan por eso dice, no es la capacidad académica que puedan tener, no es todo el cúmulo de conocimientos, sino el amor entre hermanos que nos va a dar esa evidencia de que si realmente estamos conociendo a Dios. Entonces, otra razón es, amamos a los hermanos, debemos amar a los hermanos porque es una evidencia de que hemos nacido de nuevo y de que realmente conocemos realmente a Dios, ¿sí? Entonces, el apóstol Juan nos deja ver que el amor es de Dios. Primer punto, el amor es de Dios, que Dios es la fuente del verdadero amor. Entonces esto significa que solamente existe un tipo de amor y es el amor de Dios del cual Dios es la fuente. Y lo segundo que nos está diciendo es que el que ama a su hermano, realmente ha nacido y conoce a Dios, ¿sí? Es decir, el apóstol Juan entonces nos está presentando este amor, este mandato de amarse los unos a los otros, ama a tus hermanos. Ese desarrollo de ese amor entonces es un amor sobrenatural. No es un amor de origen de este mundo. No vamos a amar a los hermanos, no nos vamos a amar los unos a los otros con la capacidad humana o bajo un amor humano, sino que bajo un amor del cual Dios es su fuente. Entonces esto nos habla de que es un amor totalmente sobrenatural. Impresionante, increíble, que se necesita entonces tener la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder desarrollar ese tipo de amor. Un amor que sería imposible realizarlo a nivel humano, ¿sí? Y además nos está presentando el apóstol Juan que es un amor que se debe practicar entre los hermanos, ¿sí? Es decir, lo que está presentando el apóstol Juan realmente es algo. Se necesita de la ayuda de Dios, se necesita de la presencia de Dios, porque no podríamos nosotros amar como al son de este amor que nos está presentando, tan solo por esta razón, porque ese amor, Dios es la fuente de ese amor, o sea, amar como Dios ama, sería algo extremadamente imposible para nosotros. Sin embargo, el apóstol Juan dice, si lo pueden hacer, lo deben hacer y lo deben de practicar, ¿sí? Ahora, vamos al siguiente versículo, el versículo 8. Dice, el que no ama
Ya en el versículo 7 dice, ámense. Ahora dice, si alguien no ama, entonces ese que no está amando habitualmente no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Hace dos declaraciones aquí el apóstol Juan, dos declaraciones muy importantes. La primera, el que no está amando habitualmente, y de hecho este verbo no ha conocido a Dios, en la estructura griega se presenta de esta forma. No ha conocido, nunca ha conocido, nunca conoció a Dios de una vez por todas. O sea, lo que el apóstol Juan es muy enfático, es muy agudo, y él está diciendo, el que no está amando habitualmente a sus hermanos, ese nunca conoció a Dios. Aunque diga que tiene 20 años de cristiano, que tiene 30 años de cristiano, él dice, no, ese jamás conoció a Dios, ni de broma conoció a Dios. Él no ha conocido a Dios. Y luego da la razón, porque Dios es amor. Y nos da la tercera razón de por qué debemos amarnos los unos a los otros. Y creo que aquí en esta tercera razón el apóstol Juan va a profundizar, y esta tercera razón nos da en verdad una amplitud de argumentos para poder comprender lo que significa que Dios es amor, ¿sí? Si yo les preguntara a ustedes ahorita qué significa Dios es amor, darían varias respuestas seguramente. Y no sé si ustedes han escuchado a algunos cristianos que están estrenando un auto y uno les dice, compraste un carro, y dicen, sí, pues es que Dios me ama. O les va bien en su trabajo, tienen un nuevo trabajo y dicen, es que Dios me ama, ¿no? Es el amor de Dios. O sea, como que el amor de Dios lo traducen ya fui sanado, ya tengo un trabajo, a situaciones que vamos nosotros recibiendo, ¿sí? Pero el apóstol Juan, vean que nos va a presentar lo que significa que Dios es amor, porque él está diciendo aquí en 1 Juan 4:8, al final dice, Dios es amor, ¿sí? Y nos vamos a sorprender que Dios es amor no tiene nada que ver con que ya tengo un nuevo trabajo, tengo un auto, tengo esto, tengo prosperidad. No tiene que ver con bendiciones de Dios, sino que va más allá el apóstol Juan, ¿sí? Y entonces aquí el apóstol Juan nos está diciendo que Dios es amor, ¿sí? Ahora, el primer punto que quiero que notemos es que dice, bueno, primero en el versículo 7 dijo que el amor es de Dios, es decir, que el amor, Dios es su fuente, Dios es la fuente del amor. Y ahora está diciendo, no tan solo es la fuente, sino que es la fuente porque Él mismo es el amor, ¿sí? Vean que el apóstol Juan no reduce la realidad de que Dios es amor a un pragmatismo romántico. Nunca dijo Dios es amante, Dios es amoroso. No, él dice Dios es amor, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos comprender si nosotros le preguntáramos al apóstol Juan, bueno, sí, Dios es amor, pero preséntamelo o explícamelo de manera más palpable que yo pueda entender cómo es que Dios es amor, ¿sí? Y entonces el apóstol Juan lo va a hacer en los siguientes versículos. El primer punto que nosotros debemos de notar es que el amor no es emoción, ¿sí? Esto ya lo he repetido varias veces porque el apóstol Juan está presentando esta realidad. El amor de Dios no es una emoción, el amor entre los hermanos no es una emoción, porque el amor de Dios es un amor sobrenatural, que no lo logramos nosotros mismos, es un amor divino, ¿sí? Es un amor entonces que no se va a manifestar, que no se va a mostrar, que no se va a evidenciar a través de las emociones. Jamás la Biblia presenta a Dios en un sentido es que cómo siento que te amo, es que siento que te amo, no, sino que vamos a ver cómo es que se presenta esta realidad de que Dios es amor, ¿sí? Y Juan nos va a presentar con dos líneas de explicación. La primera nos va a presentar cómo se muestra o cómo se manifiesta el amor de Dios. Y la segunda, en qué consiste o cómo se desarrolla el amor de Dios, ¿sí? No perdamos de vista nuevamente. Él dice, el amor es único, el amor, Dios es la fuente de ese amor, Dios es amor, y ahora nos va a presentar, nos va a explicar cómo es que
se puede manifestar, se puede mostrar que Dios es amor. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se desarrolla? En que Dios es amor. O sea, ese amor de Dios nos lo va a presentar de una forma palpable. Es decir, como si el apóstol Juan dijera, vean, esto es el amor de Dios. Así se manifiesta Dios, quien es amor, y así se desarrolla Dios, quien es amor. Vamos al versículo 9. Dice el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, ¿sí? Y sea que caminamos con Dios o sea que no estás caminando con Dios, sea que conoces a Dios o que no conoces a Dios, esto nos compete a los dos. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, ¿sí? Bueno, vamos por partes. El primer punto que está diciendo es, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Primera realidad, el amor de Dios se muestra, el amor de Dios se manifiesta, ¿sí? Vean, nuevamente, no es a través de emociones, no es a través de sentimientos, no tiene que ver con que es que ya no siento que Dios que me ama, es que no siento que Dios me ama, no tiene que ver con emociones, con sentimientos. El primer punto que está presentando el apóstol Juan es que el amor de Dios se manifiesta, se evidencia, se externa, se revela para el mundo, de hecho, porque vean el versículo, dicen que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Entonces el primer punto es que Dios, quien es amor, Dios manifestó su amor, ese amor en el que Dios es la fuente de ese amor. Entonces Dios manifestó su amor, ¿sí? Ahora, ¿a quién manifestó su amor de acuerdo a este texto? Dice, el amor de Dios, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, ¿sí? Algunos toman este para con nosotros como para decir para nosotros los cristianos, para nosotros los elegidos por Dios, y como que aquí se fraccionan dos tipos de personas. Las personas a las que Dios amó y las personas a las que Dios no amó. Pero esta expresión para con nosotros en el griego original significa en nuestro caso. Entonces, aquí el apóstol Juan está diciendo, en esto se mostró el amor de Dios en nuestro caso. O sea, en el caso de nosotros, que el Señor nos ha salvado, vean, así se mostró el amor de Dios. Y también se manifiesta el amor de Dios en el caso de aquellos que no han sido salvados, porque dice, Dios envió su Hijo unigénito al mundo, ¿sí? Entonces, aquí no hay que fraccionar este amor, ¿sí? Ahora, Dios envió entonces a su Hijo unigénito al mundo. La palabra unigénito nos habla único en clase, único en categoría, y nos está hablando entonces de la encarnación. Entonces, el primer punto que nosotros necesitamos entender es que Dios, quien es amor, y el amor, el cual Dios es su fuente, ese amor se tuvo que manifestar y fue a través de la encarnación de Jesús viniendo al mundo. Entonces vemos que el primer aspecto es que el Padre envió a Jesús a este mundo, ¿sí? Y la venida del Señor y la encarnación entonces del Señor tiene que ver con el amor de Dios, tiene que ver con cómo es que Dios mostró su amor. Y dice el texto, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, es decir, lo más preciado para Él. Él envió a su Hijo a este mundo. ¿Para qué? Para que en ese mundo, los que estaban en ese mundo, dice, para que vivamos por Él, ¿sí? Entonces, tenemos otra gran noticia que está dando. La primera noticia es que Dios, el Dios que es santo, el Dios que es soberano, el Dios que no tenía que mandar a su Hijo, mandó a su Hijo. Viene el Señor Jesucristo, se encarna, toma forma humana, viene a este mundo y viene a este mundo con el propósito de que a través de él tú puedas vivir. Y esto entonces está suponiendo al menos tres verdades, ¿sí? Si quieren tomar nota de estos siguientes versículos para que no se muevan de ahí, ¿sí? Para que vivamos por medio del Hijo, para que tú puedas vivir a través del Hijo,
que es una manifestación del amor de Dios, presupone tres grandes realidades. Primera realidad, que tú estabas muerto. Si dice para que vivamos, es porque estábamos muertos. Entonces, primera realidad, tú estabas muerto. Les leo Efesios 2.5, nada más tome nota, Efesios 2.5. Dice el apóstol Pablo, aún estando nosotros muertos en pecados. Entonces, primera realidad, tú estabas muerto en tus pecados, ¿sí? Y aún cuando tú estabas muerto en tus pecados, el Señor manifestó su amor a través de enviar al Señor Jesucristo. Él se encarna y viene a este mundo. Segunda realidad, si tú estabas muerto en tus pecados, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, esto significa que tú estabas muerto en tus pecados porque habías pecado y porque tu pecado había producido tu propia muerte. Estabas recibiendo el castigo por tus pecados. Y la tercera idea que quiero presentarles, Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora sí, con estos tres versículos, Efesios 2.5, Romanos 6.23, Romanos 3.23, lo que quiero presentar es que tú estabas en tus pecados. Atención con esto. Tú estabas viviendo, sí, tu vida física, pero tú estabas viviendo en tus pecados y la paga de tus pecados era muerte y la paga de tus pecados es que estabas destituido de la gloria de Dios, que jamás podrías estar con Dios. Estabas muerto. Ahora, esta muerte, teológicamente, la muerte la debemos de ver en toda su agudeza, en toda su crudeza. Cuando el problema es que nos confundimos y decimos es que estoy vivo y están bien las cosas. No, la muerte, teológicamente hablando, la muerte es muerte espiritual. Es decir, separado de Dios, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tú estabas, aunque estabas vivo físicamente, estabas ya destituido de Dios, alejado de Dios, no podías estar con Dios. La muerte implica muerte espiritual, implica muerte física, y de esto yo creo que no debemos abundar. Cada día nos estamos acercando a la muerte física. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Hemos pecado, vamos a pagar. Bueno, se sembró esta semilla de muerte, dice Romanos, que por la desobediencia de un hombre entró el pecado, por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, si tienes duda de que has pecado, bueno, ve a un panteón, analiza tu propia vida, ve que cada día nos estamos haciendo más viejos, más enfermos, etcétera, porque se está cumpliendo esta ley de Dios. La muerte entonces, la muerte de la que está refiriendo es muerte espiritual, muerte física y muerte eterna finalmente, ¿sí? Entonces, el Señor, cuando manifiesta su amor, lo manifiesta para darte vida, es decir, para librarte de una muerte eterna, de una muerte, física. También te va a librar de una muerte física porque te va a resucitar, y para librarte de una muerte espiritual. O sea, el punto es que cuando Dios mostró su amor, manifestó su amor, amó nada más y nada menos que lo indeseable, que lo que estaba podrido, lo que incluso aborrecía a Dios mismo. Entonces, Dios manifestó su amor amándote cuando estabas en el peor momento de tu vida, amando tus pecados, viviendo en tus pecados. ¿Y a cuántos Dios nos libró de la muerte estando sin Cristo? Porque donde nosotros hubiésemos muerto sin Cristo, ahorita estaríamos en una eternidad de castigo, donde la justicia de Dios estaría sobre nosotros, donde la Biblia presenta tormento continuo. Pero Él mostró su amor y dijo a ellos, en esa condición los voy a amar, ¿sí? Entonces, vemos que en esta manifestación Dios se muestra de una manera totalmente impresionante, ¿sí? Nuevamente, vamos a ver este versículo 9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es decir,
Vean cómo se manifiesta el amor de Dios, cómo se manifestó el amor de Dios para con nosotros. Dice, en nuestro caso así se manifestó el amor de Dios, en que Dios dio a su Hijo. El amor de Dios se manifestó Dios dando, ¿sí? Dios dando, Dios entregando, ¿sí? Y luego nosotros decimos que amamos a Dios cuando ni siquiera le damos tiempo, ni le damos la devoción, ni le damos todo nuestro corazón. Vean, o sea, amor está ligado con dar, actos, tiene que ver con con esta manifestación externa. Y vemos que Dios está dando a su Hijo, al que por la eternidad ha amado. Imagina por un momento. Vamos a pensar por un momento que no puedes tener hijos, que finalmente después de años tienes un hijo, como sucedió con un hombre en el Antiguo Testamento. Tienes un hijo, ese hijo lo amas con todo tu corazón, con pasión, con amor, etcétera, lo amas profundamente y resulta que ahora para que tú salves a la humanidad tienes que dar a ese hijo. Humanamente ninguno de nosotros daría a nuestros hijos por gente pecadora, por gente que ni lo va a agradecer, por gente que ni lo está pidiendo, por gente que no quiere esa manifestación de amor. Sin embargo, vemos que Dios sí lo hizo. Él envió a su Hijo para dar vida a través de su Hijo, ¿sí? Ahora vamos al versículo 10. En el versículo 10, vean, versículo 9, vemos la manifestación de ese amor. Dios se reveló a través de Cristo Jesús encarnado y entendamos, Cristo vino a este mundo para que vivas por Él. No vino para enriquecerte, no vino para que tengas carros lujosos, para que tengas prosperidad. No, vino para salvarte de la eternidad sin Dios, ¿sí? Ahora, versículo 10 nos va a mostrar en qué consiste ese amor. No fue nada más, aquí está mi hijo, lo cual sería algo grandioso. No, dice el versículo 10, en esto consiste el amor, en esto se desarrolla el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y vemos entonces en lo que consiste el amor de Dios. En esto consiste el amor de Dios mostrado para cada uno de nosotros. En esto consiste. Y me gusta mucho que el apóstol Juan comienza con en lo que no consiste, de lo que no se trata. El primer punto dice, no en que nosotros le hayamos amado a Dios. O sea, el primer punto que está presentando el apóstol Juan dice, miren, el amor de Dios manifestado consiste en esto, Cristo viniendo y siendo propiciación por nuestros pecados. No consiste en que nosotros le hayamos amado a Él. O sea, la primera verdad que está presentando el apóstol Juan es que tú nunca amaste a Dios, ¿sí? Y la estructura griega, cuando dice no en que nosotros hayamos amado a Dios, la estructura griega es más abundante, significa que nosotros no hicimos ningún acto de amor para Dios en ningún momento de nuestras vidas. ¿Sí lo escucharon? Nosotros en ningún momento de nuestras vidas hicimos un solo acto, ningún acto de amor para con Dios. Es lo que el texto, la estructura griega significa cuando dicen que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Y con esto entonces se derriba la idea, si has tenido esa idea, es que yo soy bueno, es que yo soy bondadoso, es que yo soy religioso, es que yo sí amo a Dios. No, la Biblia está diciendo en ningún momento de tu vida, ni de chiquito, ni de adolescente, ni de joven, ni de adulto, en ningún momento de tu vida hiciste un solo acto que mostrara amor hacia Dios. Vean, jamás amamos a Dios y sin embargo ese amor de Dios sí se estaba manifestando para con nosotros. Ahora, no en que nosotros hayamos amado a Dios, nosotros no amamos a Dios, pero Dios era digno de ser amado. Desde el Antiguo Testamento vemos que Él era digno de ser amado porque era el Creador, ¿sí? Él debía de ser amado. ¿Por qué? Porque la ley lo decía
Y aquí a lo mejor alguien dice, sí, pero nosotros no éramos judíos, no teníamos la ley. No, pero Romanos 2 dice que teníamos la conciencia y que a través de la conciencia hacemos cosas que la ley que la ley de Dios dicta. Y nuestra conciencia nos decía, Dios es digno de ser amado, de ser reconocido, a Él debes de alabar, a Él debes de reconocer. Y sin embargo, nosotros en ningún momento de nuestra vida tuvimos un acto en el que le reconociéramos. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 2 dice que nos hicimos necios en nuestros argumentos, en nuestros propios dialogismos, en el original griego, dice, y nos hicimos necios, nos hicimos tontos, nos hicimos tarados y se oscureció toda nuestra conciencia, ¿sí? Entonces Dios tenía que ser amado y aquí cada uno de nosotros no podemos justificarnos, es que no conocía a Dios. No, sí lo conocías a través de la conciencia, a través de la misma creación, evidencias que dice el apóstol Pablo nos muestran su poder y su deidad. Entonces sí lo conocías, sí tenías que haber amado a Dios en algún momento, pero nunca nosotros ni de broma lo hicimos, nunca lo hicimos. Sin embargo, aún así, dice el versículo 9, en esto se manifestó el amor de Dios, que Dios envió a su Hijo a este mundo. O sea, Dios manifestó su amor a pesar de que nunca tuvimos un solo acto de amor para Él. Entonces, el amor de Dios no es el resultado de lo que nosotros hayamos hecho. El amor de Dios, Dios no te ama por lo que tú en algún momento hiciste, porque no hiciste nada. Solamente pecamos, ¿sí? Él nos amó aún siendo pecadores, ¿sí? Y entonces, con esto el apóstol Juan nos está presentando. El Padre no envió a su Hijo porque en este mundo había actos de amor hacia el Hijo. No, no hubo ningún acto de amor. El Padre amó primero a este mundo, nos amó así como estábamos, amando nuestros pecados, siendo rebeldes para con Dios. El Padre primero amó y luego envió a su Hijo, ¿sí? Y nuevamente, si el Padre amó a un mundo que estaba en pecado, si el Padre amó a los pecadores que estaban en el mundo, entonces esto implica nuevamente que estábamos en pecado, ¿sí? Es decir, quitémonos la idea de que es que no era tan malo, es que yo era bueno, es que no había tanta... No, estábamos completamente en pecado, completamente en maldad. Y quiero que vean aquí entonces lo que dice el texto. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Cuando estábamos en el mundo, cuando éramos pecadores. Entonces aquí tenemos una gran realidad. Dios amó al pecador. De hecho, se encuentra en presente continuo. Dios ama al pecador. Y muchas veces nosotros, en pro de una doctrina muy bíblica, muy justa, nos atrevemos a decir, Dios no ama al pecador. Y de hecho hacemos un juego de palabras porque decimos, sí, es que algunos dicen que Dios no ama el pecado, pero que sí ama al pecador, y decimos, no, Dios no ama el pecado y no ama al pecador, lo cual es una realidad bíblica. Sin embargo, aquí se nos está presentando una realidad. Dios ama al pecador a pesar de su pecado a través de Cristo. O sea, aquí lo que vemos es que aun cuando el pecador está en sus pecados y el pecador merecería toda la ira de Dios, aún en medio de eso, el Padre ama a través del Hijo al pecador. Entonces, ¿es correcto decir que Dios no ama al pecador? Sería bíblico decirlo, pero ¿por qué no exaltamos más el amor de Dios? Presentamos el amor de Dios y decimos, sí, el Padre ama al pecador, sigue amando al pecador a través de Cristo, y poder presentar entonces la oferta de Dios. El Padre te está amando a ti, porque algunos llegan a decir, no te ama con ese amor. ¿Qué sabes tú de ese amor que el Padre tiene? Porque ha enviado al Hijo para con ese pecador, de los cuales nosotros también estábamos ahí pecando, ¿sí? Entonces, el Padre amó a los pecadores a través de Cristo, ¿sí? Nos amó a cada uno de nosotros cuando estábamos en nuestros pecados. Ahora, vean, Dios amando a través del Hijo
al pecador. Y Dios entonces no deja de ser Dios, no deja de ser santo, no deja de ser justo para amar el pecador. Es decir, el Padre no dice, ay, bueno, pues como son muy pecadores, bueno, voy a rebajar mi santidad mucho para que estemos a la par y pueda amarlos. No, el Padre amó, pero siguió siendo y sigue siendo tan santo y tan aborrecedor del pecado. Y entonces, aquí la pregunta sería, ¿y cómo es entonces que el Padre, sin que deje de ser santo, sin que deje de aborrecer el pecado, cómo es que me amó cuando yo estaba en mis pecados? Y el texto nos lo dice, vean, 1 de Juan 4:10, sino que Él nos amó a nosotros, y aquí trata de irlo poniendo para tu propia vida. Él te amó a ti cuando estabas en tus pecados, cuando tus pecados eran un te odio, un te aborrezco a ti, Dios, no quiero que existas, ¿sí? Sino que Él nos amó, Él te amó a ti, Él nos amó a nosotros, cuando estábamos en esa situación de pecado, dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está la clave. Porque ese Hijo fue enviado en propiciación. La palabra propiciación, si quieren tomar nota nada más, Levítico 16:15. Levítico 16:15 nos habla de la propiciación, del propiciatorio. Y el propiciatorio era donde se derramaba la sangre del sacrificio para la expiación, ¿sí? Este sacrificio de la expiación, así se los explico rápidamente, consistía en que tomaban dos carneros. El primer, echaban unas suertes. Si una suerte caía sobre un carnero, se determinaba el destino de los carneros. Un carnero era tomado, ponían la mano sobre el carnero, confesaban sus pecados, es decir, era como una transferencia, como un simbolismo de que se transferían los pecados a ese carnero, y luego ese carnero era enviado al desierto, ahí donde ese carnero moría, ¿sí? Lo que estaba tipificando la idea de que el cordero en algún momento Él cargaría nuestros pecados y llevaría nuestros pecados no al desierto, sino a la cruz del Calvario, ¿sí? Y el otro cordero, el otro carnero, la suerte que tenía es que el sacerdote degollaba al cordero, es decir, recibía toda la furia del cuchillo y era muerto y derramaba su sangre. Eso era el propiciatorio, ahí teníamos la propiciación en el Antiguo Testamento. Ahora, nuevamente veamos nuestro texto. Envió a su Hijo, vean cómo lo envió el Padre. Ya lo ha encarnado, ya tenemos la encarnación, lo cual, como les digo, es totalmente glorioso. El Dios creador está pisando esta tierra, nos está visitando, ¿sí? Pero ahora dice que lo envía en propiciación. ¿Qué significa? Que la misma suerte que tuvo ese carnero la tendría el Hijo. Todos nuestros pecados serían cargados en Jesús y Jesús iría a la cruz del Calvario con todos nuestros pecados. Ahora piensa por un momento. Dios, como les dije, Él no deja su santidad, su justicia, ninguno de sus atributos por ningún momento. Cada uno de nuestros pecados, esa expresión que el apóstol Juan dijo, no en que nosotros hayamos amado a Dios, es decir, en nuestra vida nunca tuvimos un solo acto de amor para Dios, tuvimos solamente actos de aborrecimiento para con Dios. Cada pecado que tú cometiste están en la lista de Dios, cada pecado debe ser castigado. Y véanlo, por un pecado, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, porque el Señor dijo que el pecado causa muerte, ¿sí? Si pecas, ese día vas a morir. O sea, nosotros a veces malentendemos y decimos, bueno, pero es que yo he pecado muchas veces y sigo vivo. No, sigues vivo porque el Señor, dice Romanos, porque su benignidad, es decir, que Dios sea bueno para contigo, te está llevando, te está ilustrando, te está guiando al camino del arrepentimiento, ¿sí? Entonces, también dice el libro de Eclesiastés, muchos, como no reciben el castigo por sus actos, dicen, no pasó nada, entonces puedo seguir pecando. No te confundas.
dice un teólogo, la ira de Dios, la justicia de Dios, el castigo de Dios es como una rueda de molino que va lentamente, pero el día que cae, ese día va a triturar con toda intensidad. Entonces aquí el punto es que no porque no te haya sucedido nada digas no pasó nada, no, sí pasó. Desde el primer pecado de nuestra vida, o sea, el primer pecado de nuestra vida cuando nosotros lo cometimos fue tan terrible a los ojos de Dios como el pecado que cometimos ayer, ¿sí? Entonces, aquí el punto es este. Todos esos pecados son cargados en el que era justo, en el que vino a este mundo, en el que es propiciación, y entonces el Señor se tiene que ver cara a cara con su Padre y dar cuentas de cada uno de nuestros pecados. Y por eso dice que lo pone en propiciación, por eso el apóstol Juan toma esta palabra. La palabra propiciación que él utilizó es el griego hilasmos, que es muy interesante porque este término hilasmos nos habla de dos aspectos en el original griego. Un primer punto nos habla de una muerte atroz, una muerte severa, o sea, el sacrificio del Señor. Pero hilasmos también nos habla de misericordia. Entonces aquí, bueno, ¿cómo es que utiliza una palabra tan cruel, tan agresiva, que nos habla de un sacrificio no sencillo, un sacrificio violento, y luego nos habla de misericordia? Y vamos a ver entonces por qué utiliza el apóstol Juan hilasmos, que en su estructura griega significa misericordioso. Vamos a Romanos 3:25 y Romanos 3:26 para que podamos comprender algunos aspectos y para que nosotros podamos ver entonces cómo fue el momento en el que el Señor está en la cruz del Calvario, cómo es que Él se convierte en nuestra propiciación. Romanos capítulo 3, versículo 25 y 26, y para que nosotros podamos entenderlo, porque muchas veces nosotros estamos tan motivados o tan tocados, tan influenciados, sería la palabra, tan influenciados por un Cristo de Hollywood, por las películas que hemos visto, y se torna la cruz del Calvario como un acto muy hermoso, como algo muy, muy emotivo, pero vamos a ver que de emotivo realmente no tuvo nada la cruz del Calvario, ¿sí? Ya estamos ahí en Romanos 3:25 y 3:26. Dice, a quien Dios puso como propiciación. Vean cómo la Biblia se interpreta por sí sola a través de todos sus textos. Primero de Juan 4:10 nos está diciendo que envió a su Hijo en propiciación. El Padre envía al Hijo en propiciación. Y en Romanos 3:25 nos dice que Dios, o sea, el Padre que envió a su Hijo en propiciación, lo puso como propiciación. O sea, no hay duda, fue el Padre que envía al Hijo en propiciación y lo puso, pero aquí ya habla en términos ya más pragmáticos, en términos más prácticos, lo puso en propiciación. Y nuevamente, lo puso entonces, básicamente entendamos, lo puso en la cruz del Calvario para que Cristo en la cruz del Calvario está sosteniendo, lleva sobre su cuerpo todos tus pecados, los pecados de todo el mundo, de todos los pecadores que Él ha de salvar, ¿sí? Y entonces dice un salmo, ¿quién podrá pararse frente a ti? Y nadie se va, es decir, la palabra pararse en el Antiguo Testamento, estar de pie, significa salir absuelto de las demandas de Dios. Nadie. Entonces, Dios pone como propiciación al Señor. El Señor tiene todos sus pecados. De hecho, es presentado como un maldito, porque todo aquel que es colgado en un madero es un maldito. Está cargando todas nuestras fealdades, toda nuestro asqueroso pecado, ¿sí? Va a recibir entonces toda la ira de Dios, el castigo por nuestros pecados. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir,
en el Nuevo Testamento la palabra sangre implica, bueno, también en el Antiguo Testamento implica vida. Él derramó su vida enteramente. Hubo sangre, hubo sacrificio. ¿Para qué? Para manifestar el amor de Dios, sí. Dice el apóstol Juan, aquí se está manifestando el amor de Dios, pero vean, el apóstol Pablo, él prefiere decir, para manifestar su justicia, es decir, para que vean que Dios castiga, que siempre ha castigado y que siempre va a castigar el pecado, porque el pecado siempre le ofende a Él, ¿sí? Entonces ahí, todos tus pecados, desde que empezaste a pecar, fueron cargados a la cuenta de Cristo, para que no vuelvas a decir, es que no pasa nada. No, ahí está el Señor Jesucristo, pasó y pasó mucho. Entonces manifiesta su justicia que castiga el pecado y manifiesta su justicia también que justifica al pecador. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia. No nos perdamos aquí, no que Él se hizo de la vista gorda, no, sino que fue su paciencia, los pecados pasados, lo que todos tus pecados, Dios dijo, los voy a tolerar, voy a ser paciente, y los castigó con su ira santa en Cristo Jesús, en su Hijo. Luego versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo de su justicia, para que vean ahí que Dios es justo, que Dios castiga el pecado y que Dios, su justicia, sigue siendo una justicia justificadora, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, todo esto lo hace el Padre y nunca dejó de ser justo, nunca dejó de ser santo y nunca dejó de aborrecer el pecado, ¿sí? Entonces, Jesús recibe la ira de Dios, y cuando recibe la ira de Dios, la santa ira de Dios es satisfecha por el pecado, y entonces en ese momento el Hijo puede extender ahora la misericordia al pecador, ¿sí? Vamos a otros textos para que podamos nosotros ver la magnitud de esta expresión que está haciendo el apóstol Juan cuando dice que vino en propiciación por nosotros. Vamos al Salmo 22.1 y Salmo 22.2. Salmo 22.1 y Salmo 22.2. Este salmo es una profecía de 1000 años antes de que el Señor viniera a este mundo, y es una profecía donde el Señor Jesucristo estaría crucificado en la cruz del Calvario y donde el Señor Jesucristo estaría diciendo estas palabras. Vean, el Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo en los textos que leímos, que Dios lo puso como propiciación. Bueno, estas expresiones del Señor es precisamente en esos momentos cuando el Señor está siendo puesto como propiciación por nosotros. Dice Salmo 22.1, Salmo 22.2 bajo la guía del Espíritu Santo, que el Hijo, una vez ya encarnado, una vez ya cargando el pecado de todos los pecadores, cargando tus pecados y mis pecados, el Hijo, estando en la cruz del Calvario, diría: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y los evangelios nos dan testimonio de que el Señor cumplió esta profecía. Estando en la cruz del Calvario, el Señor por primera vez en toda su vida no le dijo: Padre, Padre, no, le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta, vamos a Isaías 53, versículo 5, 6, 7 y versículo 10. Isaías 53, versículos 5, 6, 7 y 10, para que veamos, ahí tenemos la respuesta. ¿Por qué el Hijo fue puesto en un desamparo? ¿Por qué el Padre por primera vez no le respondió al Hijo? ¿Por qué el Hijo recibió el silencio de Dios? Isaías 53, 5, 6, 7 y 10. Vamos a este texto porque quiero que con sus propios ojos puedan ver este texto y puedan entenderlo. Tengan esta imagen en su mente. El Señor Jesucristo está siendo crucificado de una manera cruel.
no tan solo de una manera cruel desde el punto de vista físico, sino de una manera cruel desde el punto de vista que está recibiendo toda la santa ira de Dios. Vamos a ese punto. De manera cruel, ¿por qué? Porque no olvidemos, Jesucristo es Dios, sus atributos son eternos. El pecado ha sido puesto en su cuerpo. Él es santo, él aborrece el pecado, es decir, algo que él aborrece, algo que es asqueroso para él está puesto en su ser, en su cuerpo, ¿sí? Entonces, él está recibiendo, como decía un teólogo, pone un ejemplo muy fuerte. Dice, es como si vómitos de miles y miles de personas se virtieran sobre nuestro cuerpo. Imagínense eso, o sea, algo tan aborrecible como el pecado es puesto, tan aborrecible como nuestros pecados son puestos en el Señor. Y dice ahora sí, el versículo 5, Isaías 53, 5, porque el Señor no le contestó, porque no lo libró al Señor Jesucristo estando en esa cruz del Calvario. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, ahí está, por tus pecados, por nuestros pecados, porque en nuestra vida nunca tuvimos un solo acto de amor para Él, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Él fue molido, vean, dice el profeta, Él fue molido, triturado por tus pecados. El castigo de nuestra paz, y no habla de un castigo de paz, ya estamos en paz, no, el castigo de que tú ahora estés en paz con Dios, Dios ya no sea tu enemigo, tú no seas enemigo de Dios, ese castigo fue sobre Él. Entonces, no digamos, no pasa nada cuando peco, pasó mucho y en la cruz del Calvario. Y por su llaga fuiste curado. Y escuchen con atención. Vean la misericordia de Dios, el amor de Dios. El término curados que se está utilizando aquí tiene que ver con una restauración de nuestra alma, de la enfermedad del pecado, y también tiene que ver en su gracia, en su misericordia, con una restauración física. Es decir, la sanidad física también está incluida en la salvación. Si Dios quiere, Dios te va a salvar, y Dios, ¿a cuántos no nos ha salvado de muchas enfermedades, de padecimientos que hemos tenido en nuestra vida? O sea, aún extiende en nuestro cuerpo su toque que sana y que nos restaura de nuestras dolencias, de nuestras enfermedades. El texto griego, el hebreo lo está, hasta ese punto se extiende, ¿sí? Ahora dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros no tuvimos ningún acto de amor en ningún momento de nuestra vida. Cada cual se apartó por su camino. Dice Proverbio, no seas sabio en tu propia opinión, es decir, cada uno de nosotros fuimos sabios en nuestra propia opinión. Cada uno de nosotros llegamos a decir, no pasa nada, oye, pero que entrega tu vida al Señor, mira, tengo trabajo, tengo situaciones que hacer, tengo cosas más importantes. Cada uno de nosotros estuvo en su propia sabiduría, en su propio camino. Pero aún así, el Señor cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Cuando tú estabas entonces descarriado, cuando tú estabas en la soberbia de tus propios caminos, aún ahí el Señor cargó en el Señor, aún el Señor dijo, yo llevo los pecados de él. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. En el sentido, bueno, aquí Salmo 21 y 22, 1 y 2 nos dice que sí abrió su boca, y acá dice que no la abrió en el sentido de justificarse. Y qué bueno que el Señor no abrió su boca, porque el Señor hubiese abierto su boca, hubiera dicho, yo no pequé, Padre, Él pecó, ella pecó, son los pecados de ellos. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y esta es una forma en cómo mataban a las ovejas, y de hecho como las siguen matando el día de hoy. Las llevan en un caminito. La naturaleza de estos animales es que no tienen fuerzas en sus patas para defenderse, como un perro, como un gato. Y estos animales son muy nobles, porque cuando ellos van a ser degollados, él ven
con sus propios ojos su propia muerte, pero no tienen esas capacidades ni para ladrar ni para defenderse. Él fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y nuevamente, qué bueno que no abrió su boca. Es decir, cargó, dijo, yo soy el responsable, yo comparezco ante ti, Padre, como responsable de los pecados de él que él ha cometido, ¿sí? Con todo eso, ven el versículo 10. Jehová quiso quebrantarlo. Ahí tenemos la propiciación. Con todo esto, el cuchillo de Dios cayó sobre Jesús para quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá el resultado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Y entonces tenemos aquí que Cristo fue enviado por el Padre. Vean, en esto se resume lo que nos está diciendo el apóstol Juan. Regresemos, si gustan, a 1 de Juan 4. Cristo fue enviado por el Padre, fue puesto como propiciación por el Padre para remediar tu estado caído. Ahí está la razón, ¿sí? Entonces, el día de hoy vives porque Él te amó. El día de hoy vives porque Él expió tus pecados. El día de hoy tú estás viviendo porque Él tomó tu pecado que causó tu muerte. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Juan en estos versículos que hemos leído es que solamente existe un amor, y es el amor de Dios. Y de ese amor, Dios es la fuente, Dios es el origen. Ya vimos, sí, los hombres pueden realizar actos amorosos, pero no es el amor verdadero. El amor no son palabras, no son emociones, no son sentimientos. El amor son actos. Y vemos que entonces Dios manifestó, en el caso de nosotros, en el caso tuyo, manifestó su amor, del cual Él es la fuente de ese amor, enviando a su Hijo unigénito, al único que era el único en clase, el único, su preciado tesoro, su Hijo amado, lo envió a este mundo para que este Hijo amado que viene fuese puesto en propiciación, y para que tú entonces, estando muerto en tus pecados, y nuevamente muerte espiritual, muerte eterna, muerte física. Gracias a Dios que Él vino cuando teníamos vida física, porque imagínate, si hubiésemos muerto, es que en verdad, ¿de cuántas el Señor no nos ha librado cuando estábamos lejos de Él? Qué bueno que nunca abrimos nuestros ojos ya en una eternidad sin Él. Él envió a su Hijo para que en medio de tus pecados Él te librara de la muerte y te diera vida eterna. Entonces, Cristo es el que nos da vida, es el único que puede darte vida, ¿sí? No insultes entonces a Dios diciendo es que mi religión, es que mis actos, cuando el apóstol Juan está diciendo que solamente Cristo es quien puede dar vida a nosotros porque fue dado en propiciación por nosotros, ¿sí? Y vemos entonces cómo el atributo, vean cómo el atributo de Dios brilla en medio de mi asquerosidad de pecado. O sea, el amor de Dios brilla más cuando mi condición de pecado era ruin delante de Él. No en que, ay, tengo un nuevo trabajo, es que Dios me ama. No, realmente nos equivocamos y yo creo que hasta llegamos a insultar a Dios. No insultes a Dios diciendo que sus bendiciones es porque te ama. No, el amor de Dios brilló en medio del peor momento de tu vida, cuando tú eras enemigo de Dios, no en las bendiciones materiales. Él nos dará bendiciones materiales, sí, porque es un Padre para nosotros y nos dará las cosas que nosotros necesitamos para vivir, ¿sí? Entonces tenemos un amor divino manifestado en Jesús, un amor divino manifestado en Jesús, siendo puesto en propiciación por nosotros. Y entendemos lo que es la propiciación, un amor en el que Dios sigue siendo santo, sigue siendo justo, aborrecedor del pecado. A través de Cristo Él nos ha amado, y un amor que es mostrado primeramente al pecador
y posteriormente es mostrado cada día al creyente, a los que están caminando con él, ¿sí? Y un amor, vamos a Juan 3:19, ya sería el último texto que leemos. Nos quedamos ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, Juan 3:19 al 21. Quiero que vean para cada uno de nosotros, y espero que esto pueda golpear nuestros corazones, un amor impresionantemente mostrado a través de Cristo Jesús, que Él vino. Un amor tan grande, tan bello, tan hermoso, mostrado a través del Hijo que viene en propiciación. Y Dios quiera que en cada uno de nosotros y en cada uno de los que escuchan este Evangelio, que sea un amor tan grande, un amor tan bello, un amor tan hermoso, que pueda superar el amor que tienes por el pecado, o el amor que tenemos por el pecado. ¿A qué me refiero? Juan 3:19 al 21 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Ahí está, Cristo vino, Dios manifestando su amor. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, ahí estábamos tú y yo. El Señor vino, pero nosotros amábamos más nuestros pecados, porque nuestras obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo, todo aquel que practica lo malo, todo aquel que vive en pecado, aborrece la luz y no viene a la luz. Pregunta, de acuerdo a esto, cuando nosotros estábamos en nuestros pecados, ¿éramos aborrecedores de Dios, sí o no? La respuesta es sí, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz. Cristo es la luz. Entonces, jamás vuelvas a decir es que yo no era tan malo. No, tú eras un aborrecedor de Dios. Con todos tus actos tú aborrecías a Dios, ¿sí? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso yo digo, este amor tan grande, este amor tan sublime, este amor tan excelso, manifestado en Cristo, Cristo puesto como propiciación por nosotros, que para cada uno de nosotros supere el amor al pecado que como pecadores nosotros desarrollamos, ¿sí? Entonces, finalmente, Juan lo que nos está diciendo con estos textos es que Dios es amor. Dios manifestó su amor a través de enviar al Hijo. El Hijo fue nuestra propiciación por nuestros pecados. Y como fue el título de esta tema, ¿necesitamos otra razón para amarnos los unos a los otros? No, yo creo que el apóstol Juan nos ha dado la mejor razón para amarnos los unos a los otros, ¿sí? Y para aquellos que no caminan con el Señor, vamos a terminar con Juan 3:16. Juan 3:16 es un texto que todo cristiano conoce. Y este texto tan glorioso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Entonces, para ti que no caminas con el Señor, y tú conoces tu corazón, ¿sí? Para ti que no tienes ningún acto en toda tu vida de amor para Dios, para ti que estás amando tus propios pecados, para ti que el Señor no es importante y que con tu vida estás demostrando que no, lo más importante para mí es vivir mi vida, mi propio camino, seguir mi propio camino, mi propia sabiduría, dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este texto en su original griego así dice, porque está estructurado en un presente continuo. Este texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo y sigue amando Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree y siga creyendo en él no se pierda y no se siga perdiendo, mas tenga y siga teniendo vida eterna. Es decir, Juan 3:16 viene a ser un resumen de los textos que acabamos de leer. Vemos al Padre mostrando su amor, vemos al Hijo en su calidad de propiciación, puesto como propiciación por Dios, y vemos que entonces la oferta de Dios está para todo pecador. Y el punto es entonces: ven al Señor, entrega tu vida a Él, reconoce que eres pecador, y si ya estás gozando y caminando con el Señor, bueno, esta es una buena razón, nos ha dado buenas razones el apóstol Juan para amarnos los unos a los otros. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta exposición.
atención, Señor, estas palabras tan hermosas que nos da el apóstol Juan, ya sea que nos lleven a amar a nuestros hermanos con un amor sobrenatural, o bien que nos lleve a los pies del Señor reconociendo nuestro pecado, reconociendo que estamos lejos de ti. Señor, prospera tu palabra, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Que nunca, como hijos tuyos, se nos olvide que tú nos amaste y que tu amor tiene que ver con mi pecado y la forma en cómo tú resolviste la condición caída de cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.